Déjenme recordarles un poco dónde hemos estado esta semana, este fin de semana, y especialmente mi esperanza es que ponerlos en el contexto para esta mañana. La meta de este fin de semana es para equipar nuestra iglesia, fortalecer nuestra vista de la familia en una cultura que no aprecia el núcleo de la familia, el diseño de Dios desde el jardín del Edén. Así que viernes en la mañana, si estuvo allá, los hombres y mujeres, sé que se llama la reunión de los hombres, pero quiero animar a todos ustedes que vayan en línea, que están las grabaciones para que ustedes que están casados, los animo a que la escuchen juntos. Voy a escucharla con Bethany por segunda vez. Y esa mañana realmente nos enseñó en la influencia espiritual y la comunicación y cómo el liderazgo se despliega en la casa. Así que por favor vayan y escúchenlo. Quiero hacer un énfasis en esto. Muchos de ustedes pueden estar aquí este fin de semana y estas grabaciones van a ser importantes para nuestra iglesia para escuchar. Así que vayan y escúchenla el viernes en la mañana. Todos deberían ir a escucharlo. Fue muy buena. Y luego en la noche, el viernes en la noche, Pastor Todd nos habló los principios universales de la crianza de todas las temporadas de la vida y nos animó lo que las escrituras dicen acerca de lo que nosotros debemos estar pensando en eso. Y eso es un legado multigeneracional pasando el evangelio y sus verdades. Si usted estuvo allí y usted tal vez fue afectado como me afectó a mí, que el Dios puso su mano en mi corazón cuando dice toma una sola generación para no pasar las verdades que se pierden, y no queremos ser esa generación. Así que grandes verdades allí acerca de pasando la excelencia de Cristo y su carácter y el evangelio, lo que enseñamos a la próxima generación. Y hay algunas cosas para animar a padres y a los abuelos. Y vamos a hablar a los abuelos aquí. Si usted es un abuelo, que esté listo para esta mañana. Y luego en el sábado en la mañana tuvimos una sesión de los pequeños, los años tempranos de los niños, y pensé que no, pues estaba pensando, y luego me di cuenta que necesitaba oír eso también. Tú fuiste muy generoso. Tú fuiste generoso, me cortaste mi corazón con la enseñanza, y fue una gran exposición de Efesios 6, Colosenses 3, y luego fuimos a la edad de elemental, antes de entrar en la adolescencia, y esa sesión necesitas escuchar porque realmente va profundo en el paradigma de la crianza, de la naturaleza, de la madurez espiritual. Si quieres saber cómo luce crecer en tu caminar con el Cristo a través del Espíritu Santo y ayudar a otros, incluyendo tus hijos, bueno, tienes que escuchar esa, y hay panfletos de esos allá en la parte de afuera, y eso te va a retar realmente pensar si está lidiando no solo con las cosas externas, sino las cosas internas del corazón. Y luego vimos a los años de la adolescencia, que fue una gran discusión en Proverbios de 1 al 9, y lo que enseñamos a los jóvenes, hombres y mujeres jóvenes, y luego tuvimos almuerzo, y luego en la tarde tuvimos un panel como este, y hablamos acerca de la crianza de los años adultos de tus hijos cuando ellos están fuera de la casa, y realmente la discusión terminó siendo acerca de la seguridad de la salvación, caminando con la gente en su profesión, y es una discusión muy importante para nuestra iglesia. Así que eso nos lleva al día de hoy, y hoy tenemos un par de tópicos, y quiero hablar acerca de la unidad del matrimonio en la crianza de los hijos, y es un tópico muy importante. Si ustedes son padres, hablan acerca de ser unificados, como cuando te acercas a los hijos. Pero antes de llegar a ese punto, ustedes dos son abuelos, ustedes son bastante mayores. Creo que esa... Apagas. Sí, si prende su micrófono. Que tu voz ya no funcione. Tu voz se fue. Eso fue una oración pregatoria en contra de mi voz. ¿Cómo ustedes, hombres, piensan en sus roles como abuelos en la vida, de la verdad que venimos, en qué ánimo le quieren dar a los abuelos que están aquí acerca de su legado y sus responsabilidades y roles? ¿Cómo le gustaría pasar eso? O sea, hay deficiencias que ves a veces en los abuelos
si podrías hablar con ellos, le dirías, ¿qué sería lo que le dirías? Bueno, depende en los diferentes temperamentos y los diferentes hábitos, pero en general puede haber una manera de ser negligente y no tienes que avergonzarse de eso, o simplemente como el abuelo, hay una tentación que no tienes que restringir de la misma manera como cuando eras padre, así que todas las cosas como padre que yo tenía que tener cuidado y ahora puedo indulgir en otras cosas, pero también tiene que haber más que eso. Para mí se siente más como en los primarios años, cuando estaba discutiendo, era difícil ser la madre que pasa más horas en el hogar y se sentía así como el policía malo cuando llegaba al hogar. Y me encantaba verlos a ellos cuando estaba luchando, jugando a las luchitas con ellos en los primeros años. Pero necesito, me decía ella, que pudiera reforzar las reglas del hogar. Esa tentación viene también para ser el abuelo donde pueden divertirse los niños y tengo que tener cuidado de poder apoyar los estándares y preguntarle qué es lo que tú estás haciendo para poder ayudarles. A los padres le debemos de preguntar a nuestros hijos, ¿qué estás haciendo con los nietos para que nosotros podamos apoyar? Es nuevo, no es algo que no estoy familiarizado, pero es maravilloso. Nunca había estado de esa manera, pero se siente que ser un abuelo... ¿Tú estás comparando ser un abuelo y ser entusiasta? Sí, es algo intoxicante. ¿Cuántos abuelos tenemos aquí? ¿No estás de acuerdo? No es una exageración. Como la primera vez que vi el Gran Cañón y dije, no, nadie está exagerando. Sí, cuesta describirlo. Ser un abuelo, hay un gozo que no hay una exageración, es difícil de describirlo. Así que la mayoría de fallas que miro, no que no haya unas en que yo caigo en esa tentación, es la indulgencia y no pensar de las categorías espirituales. Así como tú vas aprendiendo como padre, y bueno, sí, tengo bastante poder para el bien o para el mal. El papá del hogar tiene la influencia, va a ser buena o mala, y un abuelo tiene una influencia masiva. Ellos te dan un nivel de confianza y de amor, de afección, los nietos, que excede lo que te dan los padres. Y sí, tengo que tener cuidado que cuando vienen les voy a dar de comer. Y cuando iba a la casa de mis abuelos es más mágico todo cuando yo era un nieto. Y debemos recordarles a ellos que usarlo eso para el beneficio espiritual. ¿Tú dirías que le preguntaras a tus hijos que están trabajando con sus hijos para que los puedas apoyar en eso, es lo que estabas diciendo? A veces les pregunto, pero la mayoría de veces me dicen, ¿qué es lo que estás buscando? Lo otro, recientemente para nuestros hijos, en el tópico de ser abuelos, nuestros hijos nos dijeron recientemente, nosotros pensamos que estaban haciendo un favor para no invitar a nuestros abuelos, pero nos encanta cuidarlos y tomar cuidado de ellos para que ellos puedan hacer otras cosas y pasar tiempo como esposo y esposa, no solo como padres, y nos dijeron anteriormente, y en verdad les extrañamos a ustedes, déjanos pasar y pagar por alguien que cuida a nuestros hijos, porque queremos pasar con ustedes también tiempo. A veces vamos a comer, a veces ponen a los niños a dormir y pasamos tiempo de comunión con ellos después de que los niños se duermen. La comunicación es tan importante porque nosotros pensamos, lo estamos haciendo todo bien, porque ellos necesitaban una cita, necesitaban salir juntos y nos damos cuenta, bueno, les extrañamos a ustedes. Usted como abuelos ven cosas en sus nietos que piensan que son importantes y que tus hijos no están pensando eso, o que tus hijos no están preguntando eso, pero usted quiere que influenciara a esos nietos. ¿Cómo piensas en ese sentido? Tienes que tener cuidado.
lengua del sabio hace que el conocimiento sea aceptable. No, simplemente tengo que darle la información y la verdad, pero no debo ayudarles, no lo estoy manipulando, pero debo ayudarles a entender. Así que la lengua del sabio hace el conocimiento aceptable. Y depende de tu relación con tus hijos en el pasado y cuánta tensión tiene que haber acá para poder cruzar este puente y entender los roles de esto. Tienes que saber, algunos hijos son más abiertos, tal vez a un consejo no tan abierto, y otros hijos tienen como una reacción alérgica acerca del consejo. Y a veces más y más debes pensar en cosas peligrosas que puedan dañar sus almas, si no vamos a esperar para preguntar y se sienten bendecidos. ¿Qué es lo que ves en la manera en que criamos a nuestros hijos? Y nos preguntan que seamos honestos. Y cuando pasan con los niños por un fin de semana, ¿cómo pasaron las cosas? Todo está bien. No, en verdad, ¿cómo fueron todas las cosas? Y tenemos hijos que están fuera del estado y aquellos también que están como a 8 minutos de nuestra casa, y cambia la proximidad, su madurez espiritual. Tienes que tener cuidado. Así que pasé toda la cantidad de equidad que yo podía obtener con ellos. Debía ser algo significativo antes de decir algo. Okay, ¿cómo piensas su rol como abuelo? Venganza. No, estoy bromeando, no es verdad. Es algo tentador, pero no es verdad. Lo mismo, tenemos 3 nietos de la edad de 3 años y más hacia abajo, viven en Arizona, así que nuestro rol es muy diferente. Pero lo que tú estás haciendo con esa edad, estás sirviendo a mamá y a papá cuando estás con ellos, le estás ayudando a lavar la ropa, a limpiar la casa, a poner a los niños a dormir, bañarlos, y estás pasando a poder construir una relación. Ahora con el pequeño de los 3 años, bueno, ¿viene mi abuela siempre para mi cumpleaños? Sí, la respuesta es sí. Pero estás pensando a entender las relaciones, tú quieres, si puedes, si el Señor quiere esto, con proximidad y estar habilitado para eso, estás construyendo esa relación y trabajando en eso. Pero estás ahí con ellos, con tus hijos, y estás mirando todo lo que están haciendo y te preguntas, ¿por qué están haciendo lo que están haciendo? ¿Y por qué no están haciendo lo que deberían estar haciendo? Y te mantienes cercano. También, Kim, mi esposa, hace un buen trabajo con todo eso. Me pregunta a mi hija, y mira algo que está sucediendo, dime lo que tú estás pensando. Y trata de poder sacar de medio de ellos la forma en que están pensando, y deja que las situaciones simplemente sean. No que tiene que ser algo malo, pero puedes tratar de sacar, obtener la información para poder entender, y es importante que tú puedas estar en el espacio de cómo piensan tus hijos y todo lo que tú dices en términos de madurez en las situaciones y el contexto de tus hijos. También puedes tener una oportunidad de compartir, y tienes que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que dice la Biblia de los roles de los abuelos? Que más explícitamente que si tuviéramos abuelos aquí y que tener esas convicciones para darle verdad en la crianza, ¿cuáles serían esos principios que deberían gobernar su acercamiento a los abuelos? De los abuelos a los hijos, a los nietos. Siempre son hijos y nietos. Tu voz muy bajita. Tienes que hablar más fuerte. Lo que tienes que comunicar, sino simplemente que vas a ser el abuelo que se divierten, sino que vas a poder llevar la carga de la comunicación. Y a veces no estoy diciendo que tienes que enseñarles cómo atar sus zapatos,
o corrección, pero es el legado espiritual de declarar la palabra de Dios. Y su relación con la palabra de Dios es interesante. Y hay algunos pasajes que dicen que habla acerca de tus hijos y de tus nietos, pero siempre habla de tus hijos y de tus nietos. La prioridad espiritual es que no te relajas en esto, es que lo tienes que moldear por estar cercano y la proximidad, pero el mismo pensamiento que te sientes espiritualmente como padre para otra generación. Y parece ser... Hemos perdido en el patriarcado, de nuestro temor del patriarcado. Y las escrituras indican que sí hay patriarcas en la familia que están cargados acerca de sus hijos y de sus nietos y de los nietos que no han nacido todavía, como estamos, el viernes estaba viendo esas cosas. Los hijos y los nietos y los nietos generacionalmente. No pienso que los abuelos están pensando suficientemente en nuestra sociedad acerca de sus roles como patriarca y como matriarca en la familia y en el legado que ellos se suponen dejar. ¿Pueden hablar de eso? ¿Cualquiera de ustedes? Sí, yo quisiera ir al aspecto de la autoridad o la responsabilidad de la madre. Y recuérdense, en 2 de Timoteo, la carta a su discípulo más cercano le dice: recuérdate de la no hipócrita fe en ti. Muchas veces pensamos de que no estaba ahí. Y eso me pasa acerca de ti como mi discípulo, en tu fe que es genuina y seria, pero no para ahí. Primero, que habitó en tu abuela y también y tu abuela y tu madre Eunice, y también la fe que está en ti. ¿No es interesante? La última cosa que él quiere de su discípulo, que recuerde no solo su fe. Hay una generación, 3 generaciones de fe, y eso importa al apóstol. Lo suficiente el Espíritu para que esté en las Escrituras. Y creo que necesitamos recobrar eso. Como abuelos y abuelas, tienes que modelar para tus nietos no una fe llena de hipocresía. Y tus nietos tienes que estar convencidos. Lo que ven en mamá, en papá y en abuelo y en los abuelos, lo ven por la gracia de Dios. Así que no te mires a ti, el abuelo donde están jugando todo el tiempo. Pero enséñale lo que significa. Cuando Kim viene con los nietos, él toma con ella todas las historias para los niños que son apropiados para los nietos, y cada mañana en el desayuno y cada noche en la cena le está leyendo historias y le está enseñando canciones, y nuestras hijas también. Pero tú tienes una oportunidad importante de reforzar lo que una fe llena de convicción se mira. Bueno, y también estaba pensando que es un buen... Porque me recuerda a mí, porque mi esposa, y hablé con los hombres cuando estaba en la escuela, y esa persona empezó a pensar acerca de caminar con el Señor y mirar a las madres solteras. Y este pasaje es importante porque sí, claro que sí, porque la fe vino de forma materna, pero la manera en que Dios trae a Timoteo, George Emmett, en mi vida, Dios sabe cómo balancear todo esto y cuidar de tus hijos aquí, si tú eres una madre soltera o de forma espiritual. Y cómo eso debe balancearse de una forma multigeneracional. Para darte unos ejemplos del riesgo, no tengo muchos de estos, no estoy tratando de ser el héroe de la historia, pero para poder entender eso, estábamos cantando. Los niños
que viven, que están cerca de nosotros y van a vivir con nosotros por unas semanas, y en el momento que nos fuimos, llegamos al hogar para celebrar eso, y mira cómo va todo eso, ese tiempo, 4 hijos, y ahora pasamos un tiempo juntos, y los pusimos a dormir, porque su padre estaba enfermo. ¿Y qué es lo que tu padre te canta antes de que vas a dormir? Esta es la luz que brilla en mí. Tu papá y tu mamá te cantan, confía y obedece. Es lo que mi esposa es el favorito. Esa es la canción de mi abuela. Porque yo canto canciones que yo escribo a mis nietos. Así que ella pensó que había escrito esa canción. La canción del Cordero es mía, y obedecer y confiar. Pensó, esa canción, ¿la puedo cantar? Ok. Así que está ese ejemplo. Qué maravillosa asociación en su mente. Esa verdad, la única manera de ser feliz es confiar en obediencia. Y se me olvidó porque soy un abuelo y se me olvidó la otra historia. Y tú estás solo tratando de canto canciones, escribo a mis hijos con esta voz hermosa, y escúchenme a mí. No puedo cantar, no puedo escribir una canción, entonces está gloriando tú mismo. Bueno, no voy a usar esa ilustración nunca más, porque eso no fue lo que yo quería pensar. No, pero sí causa una impresión lo que tú haces. Tengo 2 hombres pasando la noche, dos chicos, 2 de mis nietos pasando la noche con ellos. Abro la escritura con ellos y hablo acerca de la instrucción de lo que significa ser un hombre. Los hombres protegen a la mujer y proveen para ella. Y eso está sobre mí cuando te veo, y cuando veo que tienes que cuidar de tus hermanas más jóvenes, porque es lo opuesto a lo que estaban haciendo ellos, de lo que Dios manda. Y no están poniendo atención, son jóvenes, y trato de no ser muy duro con ellos, pero ser sobrio. Pero también digo, ¿cómo esto funciona? Tal vez tiene 10 años y he tratado de estar con los niños por mucho tiempo, y ese no es mi rol, pero hay cosas que sí pasan y las pueden entender, pero otras que no. Y me dijo todo esto acerca de él, y cosas bien serias. Y nos dijo cómo ser hombres, y cómo no estamos actuando como hombres, sino que actuamos como bestias con mis hermanas. Vamos. Sí, creo que leí esto, no me acuerdo dónde, o qué pastor o teólogo lo dijo, pero si pudiera yo regresar en mis primeros años de ministerio, sería yo alguien más alentador de lo que yo era. Y creo que tú aprendes eso mientras envejeces, el alentar más, dar más aliento a los creyentes que están caminando en la buena dirección acerca de sus hijos y la crianza, pero tal vez les falta una gran fe para tomar los pasos que necesitan. No necesitan ser exhortados, sino alentados. Y yo quiero empezar de esa manera, que esa sea la forma espiritual en la que puedo caminar antes que suceda algo diferente o se pueda probar algo diferente. Y como padres y como abuelos, mis hijas, ella estuvo en una boda recientemente y trajo este bebé, esta niña pequeñita, y trato siempre la manera de: tú eres una buena madre, tú eres muy buena madre, estos niños son niños felices, se aman a sí mismos, te aman a ti, hay una paz. Aún, espero que no esté escuchando esto, y aún yo sé que es absolutamente caótico porque no cuida del hogar como mi esposa lo hizo, pero está bien. No estoy preocupado por eso, sino como en sus relaciones ellos están desarrollando, y veo estos pequeños niños que son felices, y veo una mamá
en una dirección muy buena y quiero alentarle mucho. Y eso es importante para ustedes padres. Y de esa manera, porque tú vas a ver, y hablamos de esto en las sesiones que estamos corrigiendo todo el tiempo, no toques acá, escucha esto, no hables de esta manera, y necesitamos dar bastante aliento para poder balancear. Si no, piensa todas las veces las cosas que mi padre me dice, no, que no estoy obedeciendo, tiene que haber bastante aliento. Nosotros nos deleitamos mientras los niños están creciendo, que nos estamos dando cuenta de diferentes cosas nuevas de la disciplina. Ustedes son mejores padres y son más consistentes y más pacientes, y es algo sincero, lo decimos con convicción. Así que como abuelos, imagínate, nadie piensa que está haciendo un buen trabajo en la crianza. El número uno pecado de la crianza de los niños es sentirse culpable. Es como cuando le preguntamos a alguien acerca de ¿cómo está tu vida de oración? Oh, sí, estoy triunfando. No, la crianza es importante, que viene otra generación, una voz de otra generación que está arriba de ti, viene y te dice, tú estás haciendo un buen trabajo, vas a vivir en eso durante mucho tiempo. Porque no pienso que debemos desestimar el ministerio del animar. La gente suele ser críticos, ser más ruidoso con el crítico de la animación, así que necesitamos ser más animadores para balancear a nuestras críticas. Richard Cowell me dijo una vez, uno de nuestros hijos, creo que Jerry, no recuerdo ahorita, dice, nosotros tratamos de tener 8 animaciones y 2 discordants, y algunos lo hacemos. Pero pienso que fue una buena manera de medirlo, porque nos hace ser las cosas que los desaniman, amonestarlos, realmente va a afectarlos diferentemente. Así que pienso para los abuelos, déjenme decirles, algunos de ustedes sienten no tengo mucho de nuestra voz en nuestros nietos, no quieren lo que quieren hacer. El ministerio de ánimos, nadie lo va a rechazar. Así que viene al lado de ellos y buscar la manera de publicar y documentar cosas que estás viendo en su matrimonio, en sus hijos, y animarlos. Sí, pienso que eso es una manera profunda de entrar en sus corazones y hacer raíces allí. Jesse Ryle decía que es un hombre que es humilde y un hombre adulto que tiene contentamiento. Hay algo de los que se quejan, y que cuando llegas a mayor y piensas las cosas te van a molestar más y creces y se irrita fácilmente y te vuelves una persona que quejona, y seguro que vas a ser tentada con eso, pero manteniendo el ministerio de animar, es de los padres que dicen que están haciendo. Y a algunos de ustedes quiero decirles, no tengo mucha de la voz en los nietos, pero ustedes como iglesia, nuestra iglesia, una de las cosas que llamaba de Gracia Manuel, había siempre personas con cabello gris, mayores, de todas las edades. Ok, madurando. Aquellos en las iglesias, todos los santos en nuestra iglesia, ellos fascinantes, siempre ministrando a nuestros hijos como espiritual, como padres, como abuelos espirituales. Y fuera grandioso, uno de mis hijos fue considerado, para algunos ancianos vieron eso y le dieron una amonestación espiritual, le dijeron que venía a pensar y que tenía consciente de lo que estaba haciendo. Y él simplemente dijo una sola, me dice que me calmara. Bueno, ¿qué hiciste? Y eso fue un gran año para él, y necesitaba esa amonestación para él. Y luego muchas veces vienen y le dicen a mis hijos, y envían cosas que lo animaban acerca de ellos mismos, acerca de su vida, acerca de cosas que ven en ellos en su crecimiento. Así que tú, como parte de la iglesia, y puedes tener ser esos padres espirituales, y ver ese modelo en yo Dr. Semek, el mentor, es uno de mis mentores, está con el Señor ahora. El Señor no le permitió a él tener hijos, así que siempre decía,
no nos dieron hijos biológicos, pero el Señor me dio muchos hijos espirituales, muchos nietos espirituales, y Él les a todos los hijos en la iglesia, orar por ellos, encontrar manera de animarlos en los domingos, durante la semana, ministrándoles a vivir a sus juegos. Así que no está limitado si estás en la iglesia de Jesucristo para tener la influencia, si incluso que no tienes con tus propios hijos. Usted puede tener un impacto masivo en mis hijos o otros hijos de aquí. Nosotros queremos que tus voces estén en la vida de nuestros hijos. Así que sí, ellos tienen hijos, grandes abuelos, pero tenían acceso a sus hijos. Así que dice, bueno, vamos a adoptar algunos hijos aquí. Y eso es un ministerio fascinante en la vida de la iglesia. ¿Tienen algo que ¿Ustedes tienen algo más que...? Ok, eso es una discusión acerca de los abuelos. Vamos ahora a cambiar. Tenemos unos par de minutos. El verdadero tópico de esta discusión era la unidad matrimonial en la crianza. Algunos de ustedes, hombres, podía tomar algún momento y compartir cómo piensas que la prioridad y la importancia cuando viene la crianza a hacer impacto con tus hijos, trabajando a tener esa unidad, porque todos los padres saben que hay muchos conflictos cuando mamá y papá no están de acuerdo acerca de la prioridad que puede tener. Así que tengo dos preguntas en eso y tú puedes responder como quieren. La una es, ¿cómo mantenemos nuestros roles cuando hablamos acerca de la unidad en la crianza? Y luego de eso, ¿cómo lucirían eso como hombres con sus esposas cuando piensas? Tenemos una meta y lo que yo quiero hacer y lo que ella quiere, y no estamos en esas. Estamos en la categoría de la sabiduría y puede haber tensión en eso. ¿Cómo tú, hombres, piensan para trabajar en esas áreas donde no estamos de acuerdo? Voy a empezar y tú terminas con el resto. Puedo recordar, Kim y yo estuvimos casados por 9 años. Por alguna razón el Señor retrasó eso, el poder tener hijos, y pasamos cada día, quiero pensarlo de esta manera, nuestros primeros 9 años estuvimos cara a cara, pensarlo de esta manera todo el tiempo, y de nuevo adoptamos 2 niñas. La mayor tenía 10 meses y nuestra más joven tenía 3 semanas y medio. Y lo recibimos y fuimos de 9 años en una semana a tener 2 bebés, de 9 años no tener hijos a 2 en una semana. Y lo que encontramos es esa proximidad. Estábamos muy cerca, pero ahora estábamos así, lado a lado. Y creo yo, la mentira, durante todos esos años creí. Y después Jace, mi hijo, nació 2 años y medio después de eso. Y yo pensé que estaba bien, porque siempre estábamos juntos. Y creo lo que pasó, de forma inevitable, te vas apartando, aún cuando están juntos. No porque están juntos, trabajando juntos. Yo lavo la ropa y tú haces esto y tú haces aquello. Y eres un grupo, no significa que tus corazones están unidos y que estás pensando en la misma página. Número 1, aprende de mi pérdida en eso. Segundo, puedo recordar venir al hogar con estos 2 pequeños y abrir la puerta. Y no sabía por qué. Porque recuerdo que Kim me dio una de las bebés, Elisa, y me dijo como, no lo eches a perder. Ella no tiene que empezar de nuevo contigo. Y empezó toda la lista de todo lo que había pasado todo el día. Y yo llegué y no sabía lo que estaba pasando. Y me dio este pequeño bebé que estaba moviéndose en mis brazos. Y yo no sabía. Y yo, wow, estaba pensando, lo que una mamá pasa todo el día. Y yo estaba haciendo todo el estudio y todas las cosas pastorales y vine al hogar. Y muchas cosas estaban pasando en ese momento. Yo pensé que el ministerio del día había terminado, estaba regresando al hogar. Y tenía que recordar, el manejar en esos días, el camino a casa, no escuchar nada más,
no hacer llamadas, pero debo recalibrar mi forma de pensar. Llego al hogar y no tengo idea de lo que voy a encontrar cuando pase por esa puerta, pero necesito estar listo, porque el ministerio simplemente acaba de empezar en mi día. No importa cómo me siento, cuán cansado estoy, o las conversaciones fueron difíciles, o qué buen día tuve, no sé lo que voy a atravesar, y tengo que estar en la misma página cuando llego al hogar, porque ella estaba ahí. Yo soy el líder, yo estoy poniendo el tono y la dirección de nuestra familia, pero ella es la que está laborando, y yo tengo que entender y poder ayudarle en todo lo que ella está trabajando. Así que me paré en eso y traté de poder ser consistente en lo que ella ya había estado haciendo durante todo el día. Y después vamos a hablar cuando ponemos a los niños a dormir y los dos estamos acostados en el suelo y cómo las cosas pasaron. Dime cómo fue el día y podemos hablar acerca de todo esto, de tomar decisiones y si las decisiones fueron buenas o no. Esos años son como esto y fueron similares. Mientras todo eso está pasando, pero debes estar en la misma página. La unidad no va a mantenerse, no porque están cercanos el uno al otro, pero tienes que trabajar por eso muy fuertemente. Es chistoso, yo utilicé exactamente la misma ilustración. Nosotros nos conocemos acerca mucho tiempo y supimos acerca de nosotros, pero nunca habíamos estado juntos hasta esta semana. Y ahora, bueno, tengo un amigo para toda la vida. Y digo, wow. Y lo pongo como estábamos en un solo carro en la carretera y mientras avanzaba el trabajo y de mi carro, como que caminábamos en el mismo lugar en la carretera, y fue algo paralelo cuando empezamos a cuidar de personas mayores y nosotros todavía estábamos criando a niños que eran 9 y 10 años, ministerio en Florida, y era algo abrumador y casi eran gemelos. Mientras más estabas en esa temporada, tienes que ver la carga de trabajo en ese sentido y permanecer unidos. Así que es tan cierto. Y tal vez esto es lo que los hombres necesitan entender. Tú no estás anulando tu rol para de forma sensitiva ser informado de lo que tienes que hacer en esta noche. Porque ella ha sido delegada a hacer todo eso y como muchas veces dice, yo estoy criando a tus hijos. Claro, pero como mujer, yo di a luz a tus hijos y los estoy criando. Y no pienso como que un hombre no piensa de esa manera. Yo siempre pienso, son nuestros. Es de los otros dos. Es chistoso porque cuando yo le dije los tuyos, sí, lo dije una vez. Y así que ustedes, hombres, no están abocando para ser informados más que el CEO de una compañía y a una persona que está trabajando bajo de ti. Tienes que entender lo que estaba pasando, tienes que entender el trabajo que está haciendo y lo que significa, y que las políticas de trabajo que estás haciendo te afectan a ti, las pólizas. Un buen líder necesita saber eso y en este caso participar. Si vamos nosotros a trabajar en el mismo equipo, es muy buena pregunta que tú haces, ¿cómo vas a discutir estas cosas sin poner a un lado tu rol? No, ellos te van a buscar a ti por liderazgo y lo que yo he estado trabajando. Y me recuerdo una vez, y tuve una experiencia similar, no dañes esto, mira una oportunidad para poder hacerlo correctamente, porque yo necesito saber que tú y yo estamos en la misma página. Sí, claro que sí, absolutamente. No está liderando, simplemente me está ayudando a mí a liderar. Esa es la información que tú necesitas, hombres. Y esa es parte de la vida, lo que significa. Deja que tu esposa pueda grabar el conocimiento, así que para poder tener ese eco, no es que está advocando para cambiar la definición, no, simplemente todos tus pensamientos, no quiere decir de que está tratando de mandarte, de liderarte, pero al final
es dándote la información, no simplemente esperar para reaccionar. No, ¿qué es lo que has hecho? Te amo, le das un beso, un abrazo y están todos los niños acá. En lo que estás trabajando el día de hoy. Y eso no fue cada día, algunos días son. Y me recuerdo una vez, los niños eran pequeños y tú estás hablando del caos en el hogar y le decía a veces, respetamos acerca de nuestras hijas y a veces de forma intencional eran negligentes algunas cosas donde no teníamos el control o el dominio propio para esto y estaban haciendo muy bien ignorar algunas cosas a propósito, no ser negligentes, pero de manera apropiada para que otro sucediera, y eso es parte de que eran más pacientes en su crianza, porque nosotros estamos tratando de hacerlo todo, no vamos a hacer esto de acá y ahora tú estás en camino acerca de esto otro y esa tensión, así que nos regocijamos en esto. Pero me recuerdo decirle cuando nuestros hijos eran pequeños, tal vez necesitas bajar tus estándares, tus expectativas. No requiero. Tú tienes un conocimiento profundo de algo que yo no sé, y si algo me puedo quejar acerca de esto, o de una tensión en el hogar. No, está en mí, lo estoy generando en sí mismo, y debo entender eso y poder disfrutar de su estándar. No, bájalos. Y me recuerdo, hay juguetes en todas partes cuando llegué, y estos niños están jugando, y todo esto está de esta manera. Y dije, no, ¿qué pasó el día de hoy? Pero era claro, es que ellos estaban corriendo como gallinas sueltas por un buen momento. Y dije, bueno, me paré en los juguetes y ¿cómo estás? No muy bien. Ok. ¿Esto está algo muy bajo para ti? Así que he estado casado lo suficiente y ser sabio para decir, no lo que hay para cenar. No había nada ese día para comer. Bueno, vamos a ayudar. Buena idea, me dijo. Es la primera manera de tomar a los dos niños y fuimos a la tienda y lo puse en el carrito y estábamos caminando en esta pequeña montañita y el niño iba arriba del carrito y iba en la parte del carro y mi mamá decía, el bebé se cayó. Así que ella está acá porque no lo había puesto bien y tratando de mover su brazo. ¿Y tú estás bien? No, estoy preocupado acerca de mí. ¿Qué es lo que pasa? Tú sabes la persona muy amable en la caja de cereal, con el pelo, le hablé esta mañana, día de hoy. ¿Y qué le dijiste? Le dije, porque tenía al bebé que cayó. Así que estaba tratando de hablarle. Bueno, es una historia larga y va a suceder y pasó la segunda vez. Así que va a tener una situación difícil, nerviosa. Yo soy una madre terrible. ¿Te habló de regreso el hombre del cereal? Y me dijo, no, tú estás bien. Vamos a comer. Pero él es tan informado de cómo fue el día. No es un cambio de liderazgo. No sé si estamos respondiendo a tu pregunta, pero es la vida verdadera. Y estoy tan contento que compartiste eso. Fascinante. Sí, me encanta todo eso. Pienso, en general, lo que estoy escuchando que dicen es mantener la unidad. Tenemos los dos proteger cada uno de nuestros roles y el esposo está realizando, la esposa, como dice que ella es el presidente y ella es como la mano derecha, bueno, la esposa es la mano derecha, es informando al presidente para ayudarlo a tener decisiones, pero el presidente va a escuchar a su mano derecha, porque la mano derecha tiene todo el concepto de lo que está sucediendo. Y me estaba sentado acá en una luz roja y me dijo, padre, tú eres el líder de nuestra familia. Oh, sí. Y me sentía muy bien y la miré un poco más firme y resistí la tentación y la miré y estaba sonriendo, pero mi mamá es la jefa. Y tú sabes, ella no significa nada, significa lo que tú acabas de decir. Ella es la
la que dirige de forma operacional y tú eres el CEO. Y es la manera en que funciona. Pero es chistoso la manera de decirlo. Sí, le digo a mis hijas, yo soy el rey y ella es la reina, así que mantengan los roles en línea. Pero pienso cuando hablamos de estar en el ritmo y venir a la casa en el momento, en la noche, cualquier día haya sido la temporada o los fines de semana, dice, lo que nos aseguramos que nuestros corazones están armonizados en nuestro acercamiento y en la unidad. En Efesios 5 dice que toma trabajo, toma diligencia, pero nuestro problema es nuestra actitud. Nosotros tenemos malas actitudes, nos falta humildad y gentileza, y eso afecta la humildad, y nos ponemos, gritamos, nos amargamos. Así que es difícil tener esas conversaciones. Así cuando lo escucho a usted decir, tenemos que trabajar para no solo estar en la misma página en términos de las prioridades, sino estar en nuestros roles. Podemos hablar de las actitudes, ¿Cuál es una manera que usted cultiva un acercamiento piadoso en conversaciones difíciles? Y yo sé que el padre es el líder, las mamás apoya y se somete a ese liderazgo, pero papá y mamá no están en acuerdo en algunas prioridades. Algunas de las mamás y dice, es esto, y es esto, le dice, y el papá dice, no, solo le da una evaluación de 2, y entonces tienes una diferencia y se ofenden por ello. Y la mamá dice, podría ser llevarlo a 7, y dice, no, tal vez 3. O viceversa puede ser también, y ahora la gente se siente que sus emociones tienen una magnitud, y ahora no tienes una conversación acerca de los hijos, son tan molestos unos con otros. Así que manteniendo la unidad requiere tener una actitud piadosa en nuestros roles y tener una buena comunicación. Y mamá y papá en sus iglesias y se ponen apasionados a las cosas que son apasionadas cuando se trata de sus hijos, porque lo están pensando, el papá está pensando como papá, y usted no lo ves, y papá dice, sí, yo tal vez lo veo, o tal vez no, pero de cualquier manera, y esos padres se ocultan eso y no se muestran en el caso. Y la esposa dice, le estoy hablando a ti, pero no estás escuchándome. Así que hay variedades, así que quiero confesar todos mis pecados, así que no necesitan levantar sus manos. Y sí, a veces el papá no está respondiendo, a veces la mujer está en un momento lleno de miedo pecaminoso. ¿Cómo haces eso? Bueno, nosotros empezamos con el análisis de nosotros mismos y admitimos los unos a los otros. En general, si un hijo pregunta hacer algo, voy a decir no, a menos de que tenga una razón que es convincente para decir sí. Si un niño me dice hacer algo, sí. Si yo pienso tener una... Uno me dijo eso en el carro el otro día, que dice, papá, yo vengo a ti porque tú siempre dices eso. Sí. Bueno, ¿tú piensas eso hubiera creado algunos momentos de tensión? Nunca pasó en mi matrimonio. No, lo leí en los libros. Yo lo leí en un libro. Así que tenemos que descubrir los motivos, qué es lo que está pasando en nuestros corazones, que hace esto. Muchas veces en el corazón de mi esposa era de sabiduría. Otras veces era un deseo profundo por protección. Es una mujer que nutre y proactiva, quiere prevenir. Y muchas veces dice lo que trabaja muy bien. Como enfermera trabajaba muy bien, pero no en el hogar. Particularmente si tú eres militar o alguien que responde a las emergencias y estás toda esta mentalidad que es parecida, eso no trabaja muy bien y traduce muy bien la familia. Y tienes que tirar todo eso, pero ese liderazgo, ese modelo de liderazgo tiene que salir a un lado, porque el hogar es diferente y debes entender las cosas que son confortables para ti. Necesitamos poder descubrir qué es lo que está motivando esto y llevando. Y tal vez me gusta tener diversión, me gusta el placer y estar suelto y entretenimiento. Podemos hacer, y ellos saben, entonces podemos responder de esa parte de nuestro padre que todavía es un adolescente. Muy bien, perfecto. Pero y ella me dice, no, tienes que crecer. Así que nos damos cuenta de esto, nos casamos, era muy importante, inclusive en nuestro ministerio, tomar estas cosas psicológicas, aún en unos contextos de iglesia ya no lo hacen, pero nos lo hemos leído por 45 años, que nos vino como esto, hay 4 tipos de personas en esto,
el que lo hace, vamos a hacerlo de una forma divertida, vamos a hacer algo más divertido y no lo hagamos. Y esos son los tipos de personas en el mundo. Y ahora empezamos la forma correcta de hacerlo. Se casó con, hagamos la forma divertida. Y nos dimos cuenta de eso. ¿De dónde viene todo esto? No es algo espiritual, simplemente es quienes somos. Y a esos tienes tentáculos que avanzan en ese sentido. Pero estamos en la misma página cuando viene la crianza, pero vieron cosas que algo tan importante que no estábamos en la misma página. Y tuvimos que trabajar, yo tuve que trabajar muy duro para poder escuchar y entender, y estaba tomando una decisión que no era popular acerca de la educación de nuestros hijos, y estaba diciendo de forma jocosa, y tú estás arruinando mi vida, y la mitad del chiste era que el otro era verdadero. Mira, así que la escuché, cuáles son las cosas concernientes, cuáles son tus miedos, tus cargas acerca de esto. Y tomó un año para tomar una decisión, para hacer un cambio. Y ella me dijo a mí, y esto es lo que es tu objetivo, y solo tengo una de esas historias. Y me dijo a mí, gracias por escucharme, pero también gracias por no escucharme. ¿Qué es lo que significa esto? Tomaste el tiempo de poder entender y resolver qué es lo que estaba sucediendo conmigo. Pero ustedes, hombres, una mujer piadosa, en verdad, no quiere llegar al final de sus vidas. No quiero llegar al final de nuestras vidas que de forma accidental yo lideré por mis concernientes y cargas. Una mujer tiene que entender el poder de ser un pelotón, de ser parte de eso. Y nosotros, como hombres, tenemos el deseo de agradarte. No nos tientes en esto y para que dejemos de agradar a Dios y agradarte a ti. Así que nos dijo, gracias por escucharme, gracias por no escucharme, porque tú entendiste, escuchaste mis sentimientos, pero todavía tomaste la decisión de hierro para hacer lo que tú creías que Dios quería que hicieras por nuestra familia. Y yo necesitaba eso. Y quiero ser guiada, liderada, pero no quiero ser no escuchada. Así que gracias por escucharme, adoptar el plan para poder ayudarme en mis debilidades y hablar de mis cosas concernientes y cosas que me costaron. Y las caminamos durante décadas. Yo voy a estar involucrado en una manera de soportarte y ayudar, apoyarte en esto, porque yo sé que hay cosas que tú quieres para nuestros hijos y si me confías en esto, aún si yo me equivoco totalmente, tú vas a ser bendecida y el gozo de poder ir detrás mío. Yo voy a tomar las decisiones, yo voy a responder delante de Dios y cualquier resultado que sea este, tú vas a ser bendecida porque yo sé lo que Dios quiere que haga. No voy a ir en la dirección opuesta, no, lo estoy aprendiendo. Yo creo que esto es donde Dios quiere que me lleve. No tengo un pasaje en específico acerca de eso, pero nos mantiene unidos en una decisión donde ella hubiera escogido algo totalmente 180 grados en otra dirección y el Señor lo bendijo, lo usó, crecimos acerca de esto. No siempre yo tengo ese pensamiento tan profundo y cuidadoso, pero había tanto que estaba tomando un riesgo, nos tomó un año para tomar esa decisión y eso es la meta. Gracias por escucharme, yo necesito saber de que tú me entiendes, pero no quiero ser de una influencia más poderosa. Bueno, lo tienes que entender, puedes tratar de manipularnos porque queremos agradarles. Como hablaste de esta humildad y la paciencia y diligencia para tener claridad en la unidad, estar en sus roles, y God bendice eso. Y yo lo hice en ese momento, yo sé, y 1000 veces no es la manera que guié. La idea es que Dios trae sabiduría y bendiciones cuando caminamos en obediencia. Eso es lo que escuché y usted hizo eso. Y eso es un gran modelo, es un gran ejemplo porque tenemos muchas cosas que suceden durante el día. Hay muchas decisiones que tienes que tomar a veces. Y los hombres como líderes, nosotros queremos traer sabiduría y tenemos que estar informados, escuchar de nuestras cosas y entenderlas. Y al final del día, Dios nos llama a liderizar, nuestros brazos están construidos para eso. Vamos a estar frente a Dios por la tradición, del trayectoria de nuestro hogar. Así que vamos a estar entre el Señor si no tuviéramos ese rol. Y vamos a estar con el Señor porque
cosa que sea manipulable. Cuando no lo sé, control. Y al final del día necesitamos liderizar. No podemos liderizar sin escuchar y entender y razonar y orar y escuchar. Los líderes hacen la decisión basada en la información. Hombres, si tú no estás recaudando la información de tu esposa, tú no estás tomando una buena decisión. Necesitas eso, necesitas esa información. Si vas en contra del diseño de Dios, porque Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, y no que pienses de que Dios no sabe lo mejor para ti. Muchas esposas me han dicho durante los años, de una manera o de otra, no quieres un compañero de vida, no somos una persona del mismo equipo, no en que tenemos una igualdad de liderazgo, no podemos contratar a un chef y otro tipo de personas que puedan hacer el trabajo. No quieres que tú seas ese tipo de persona. Las mujeres a veces se sienten aisladas y pueden sentirse solas, pero hay tanto ahí en este compañerismo, y si lo quieres cambiar, el buscar esa información para sentirse respetada y amada. A veces estás preguntando cuál es la crítica acerca de ti y es difícil y va a ser un reto y tú lo tienes que hacer con gracia y siempre va a ser en cualquier relación un reto. Sí. Sé sabio, ten cuidado. Cosas para pensar, para terminar. Hay algunos recursos que usted animaría a la gente a leer y pensar, hacer razones de estos tópicos. ¿Nos podría dar algunos? Algo, un libro para leer, algo de pensar que nos daría? El libro favorito mío de James Jones. Voy a tirar todos mis libros y solo puedo mantener uno, y este es el que voy a quedar, y eso me llamó la atención, y porque yo respeto a Joe James acerca del matrimonio. Es de Betsy, se llama El amor que perdura. Me encanta eso. ¿Y por qué yo dio esa recomendación? Porque Rikuchis escribieron todos los libros acerca del matrimonio y trajeron las mejores porciones de esto bajo un libro, de Thomas Brooke hasta John Piper, y todo lo que pasa, inclusive en la historia de la iglesia. 3 capítulos acerca de la comunicación. Los 3 capítulos de la comunicación, la mayoría de libros son totalmente oro para construir familias. Así me encanta ese libro. Daniel, podemos tener ese libro en la biblioteca. Scott, gracias. Todos gracias. Podemos darle un aplauso. De nuevo, muy agradecido por ustedes, hombres, su ministerio y sus cosas internas. Que estemos bendecidos. Tenemos 25 minutos para tener la adoración corporativa de Deuteronomio 6 en la próxima hora. Así que va a ser un gran tiempo para nosotros. Y Scott, ¿tú no puedes orar en oración? Cerrar en oración. Padre en los cielos, te damos gracias por la manera que tú has puesto nuestras vidas juntos, y muchos de nosotros con mucha experiencia, y experimentar todo desde el recibir tus bendiciones y cosas que son difíciles, Señor, en momentos complicados. Y sabemos desde el principio, Señor, estamos empezando a experimentar esto como padres en los matrimonios. Y tú has puesto todo esto, Señor, en este cuerpo y estamos agradecidos. Y vamos a aprender los unos de los otros y servir los unos a los otros. Que todos te glorifique, Señor, en el nombre de tu Hijo oramos, amén.